¿Sabéis qué calzado se utilizaba en la prehistoria? Pues algo parecido a esto, unas carbatinas, que es lo que vamos a hacer en el vídeo de hoy. Aupa, ¿qué tal? Soy Olach, aficionada a la costura para el cosplay, recreación o rol en vivo, y en este canal voy subiendo tutoriales de las prendas y complementos que voy haciendo. Como siempre digo, no me dedico a esto profesionalmente, simplemente lo que voy aprendiendo y me da buen resultado, pues lo comparto por aquí. Y esta es mi primera incursión en el mundo del cuero. Y bueno, la verdad es que son agradecidas, son sencillas de hacer y dan buen resultado. Pensaba yo que iban a ser más incómodas y me las puse en un evento, las tuve varias horas puestas, incluso estuvimos bailoteando y tal, y muy bien. Yo pensaba que iba a notar todas las piedras del camino y no, la verdad es que más cómodo de lo que pensaba. Le puse, luego lo veremos en el vídeo, le puse esta suelita del mismo cuero por darle un poquito más de refuerzo a la planta del pie, pero ya veis que bueno, pues que al final es una suela fina y bueno, pues bastante cómodo, la verdad. Vale, pues es un calzado que se utilizaba desde la prehistoria, desde la Edad de Hierro, pasando por varios pueblos como romanos, griegos, vikingos, celtas. Si la Wikipedia no se equivoca, la palabra carbatina viene del griego y significaría calzado rústico. Y era un calzado pues que se usó mucho por las clases populares, porque realmente pues era asequible y es fácil de hacer. Me imagino que esto se lo haría la gente en su casa. Y bueno, pues os puede servir para recreación histórica de esas épocas o también para cosplay, porque le da un toquecito así interesante, ¿no? Y como de autenticidad a los cosplays. Que a mí me faltan siempre complementos. Me gusta más coser, entonces me dedico a hacer las prendas y luego cuando quiero ir a los eventos me doy cuenta que me faltan complementos. Así que me estoy poniendo un poquito las pilas para hacerme cositas de estas que al final los complementos hacen el look, ¿no? Y ayudan a que el cosplay pues sea también más auténtico. Yo de momento recreación histórica de estas épocas no he hecho. Solamente cosplays inspirados un poquito en el mundo celta o vikingo. Vale, para la confección he utilizado cuero de baquetilla, creo que se llama. Bueno, fui a una curtiduría, le dije para lo que quería y me dijo, pues este es el que te conviene, que es, a ver si lo enfoco bien. Un grosor, pues no sé, como de 3 milímetros o así. Por fuera, es que como la suela está un poquito desgastada, por fuera es así la parte que está lisica y por dentro como que tiene la parte interna de la piel más rugosita. En cuanto a cantidad de cuero, pues yo creo que 2 piezas, una para cada pie de unos 40 por 40 centímetros puede ser suficiente. Yo es que me compré un poco más, compré una pieza de 1 metro por 1 metro más o menos, pero por si acaso me equivocaba, como era la primera cosa que iba a hacer, digo mejor que me sobre y si no ya lo utilizaré en algún otro proyecto. Entonces el cuero de baquetilla. Un sacabocados para hacer los agujeros. Estos son más grandes, estos agujeros de aquí y estos de aquí más pequeñitos. Para hacer estos yo los hice con sacabocados y estos los hice con una especie de punzón que es como un tenedor que compré en la misma curtiduría donde compré el cuero. Luego lo veréis en el vídeo. Y te hace varios agujeros a la vez y a la misma distancia. Lo que pasa es que luego los tuve que terminar de abrir con un punzón. No iba un poco regular. Pero bueno, igual con el mismo sacabocados, como suelen tener varios cabezales, unos más grandes y otros más pequeñitos, pues con uno un poco más grande haces este que quepa el cordón y estos de aquí con otro más pequeñito y luego ayudándote del punzón. Vale, para coser esto de aquí, hilo encerado, que compré en la misma curtiduría también. Y 2 agujas, que esas compré un set de agujas en un bazar, que venían algunas rectas y otras curvas, que no son específicas para cuero ni nada, simplemente pues bueno, son unas agujas un poco grandes para que quepa bien por el agujero el hilo encerado, pero bueno, suficientemente finas para que quepan por los agujeritos. 2 agujas hacen falta para coser. El cuero, el hilo encerado, sacabocados y punzón, las 2 agujas, pegamento cola de contacto o multiusos para pegar la suela, tijeras o cúter para cortar el cuero. No uséis las tijeras de tela, imagino que el cuero las desafila, pues bueno, yo uso unas tijeras normales, así un poco gruesas, que cortaban bien, y si no, pues un cúter. Y cordón,
para atarlos. Yo he cogido 1 metro para cada pie y me ata y me cierra, pero bueno, se quedaba un poco justito. Yo igual mejor 1,25 o 1,5 para cada pie, para poderle dar también una vueltita al tobillo y que sujete un poco mejor. Luego para dibujar el patrón, pues bueno, un cacho de papel, regla, lápiz y los útiles habituales. Y para marcarlo luego en el cuero, como este es oscuro, no tenía yo nada que me marcase más que un rotulador permanente de color plateado. Y yo creo que eso sería todo. Así que nada, como siempre, gracias por dar like, suscribiros, comentar, y os dejo ya con el tutorial. Hasta luego. Vale, he tenido un pequeño problema con la grabación, así que voy a empezar de nuevo, pero bueno, no he hecho apenas nada. Simplemente cogemos y copiamos la silueta de la planta del pie, la dibujamos sobre un papel, dejando un poquito de espacio alrededor. Y entonces lo primero que vamos a hacer es 2 líneas horizontales. La primera que va más o menos por debajo de los dedos del pie, donde doblan los dedos, y la segunda a 2,5-3 centímetros de la primera, más o menos debajo del saliente este de la cara interna, debajo del dedo gordo. Vale, luego vamos a dibujar un arco desde esa línea hacia arriba, en la parte superior, un arco todo a 1 centímetro más o menos de todo el borde. Y ahora vamos a dibujar un segundo arco a 5,5 centímetros. Bien. En la parte del talón, más o menos en el centro, vamos a dibujar una línea de 2. Bueno, podemos dibujar toda una línea horizontal, que luego también nos servirá de referencia, más o menos paralelas a las otras. Y en el centro marcamos un par de centímetros y de ahí hacia abajo hacemos un rectángulo de unos 4 centímetros. Esto será la parte que sube del talón por la parte de atrás. Bueno, de momento haremos estas medidas, luego podemos probarnos y hacer ajustes si lo queremos un poquito más largo. Vale, vamos a hacer aquí otra línea como a 3,5 centímetros de la segunda que hemos dibujado. Casi a la mitad del pie, caería esta. Y otra que caiga más o menos en la unión entre el talón y el arco del pie y el resto de la planta, más o menos por aquí. Vale. Vamos a dibujar las orejitas. Aquí, más o menos como a la mitad, vamos a calcular unos 5 centímetros. Sobre esta línea vamos a marcar un par de centímetros. Sobre esta línea de aquí vamos a marcar 2,5. En este otro lado igual, más o menos a la misma altura que hemos puesto este primer punto. En el otro lado lo ponemos también y como a 5 centímetros. Sobre esta línea aquí marcamos 2 centímetros. Aquí marcamos 2,5. Vamos a dibujar la primera orejita. De la parte esta que hemos dejado de 1 centímetro de distancia, desde ahí vamos hasta la marca esta que hemos hecho y dibujamos así una solapita. Y hasta esta otra marquita de aquí. Vale, y en el otro lado hacemos igual. Vale. La segunda la vamos a dibujar un poquito más arriba, no en el centro de este hueco, sino como en el tercio superior y un poquito más grande, como a 6 centímetros, 6,5. Y la tercera, que ya va a ser la que baje hasta aquí, la vamos a hacer subiendo un poquito. Estas dos son más o menos horizontales, pero esta ya la vamos a hacer subiendo un poquito. Vamos a marcar, voy a marcar unos 7 centímetros sobre esta línea. Vale,
Entonces, desde esta marca que habíamos hecho a 2,5 centímetros, hasta aquí, esta última solapita la dirijo un poquito hacia arriba. Vale, de momento lo voy a dibujar así, luego si no ya digo que lo probaré sobre el pie y haré igual algún cambio según como lo vea. Vale, aquí hemos dejado 4 centímetros, así que hacia aquí vamos a dejar también 4 centímetros, pero vamos a bajar aquí un poquito, como 1,5 centímetros así. Y dibujamos así un poquito curva. Y en el otro lado lo mismo, un poquito curva. Y ya lo unimos con esta parte también un poquito curva hacia adentro. Esto pues podéis buscar, que es lo que he hecho yo. He visto un par de tutoriales donde decían más o menos medidas, pero luego también he hecho pruebas sobre mi pie, he mirado esquemas de zapatos de este tipo y pues más o menos es que puede haber varias variantes, ya te digo, al final pues son unas solapas que te sujeten el pie y ya está ahí, que no te molesten. Entonces pues más o menos lo dibujas un poco a ojo, fijándote en esos esquemas y luego ya haremos modificaciones al probárnoslo. Y ahora vamos a dibujar el abanico, vamos a calcular la mitad de esta línea, más o menos, que nos sirva un poquito de referencia. Aquí vamos a hacer en este hueco de aquí, unas 3 líneas paralelas de más o menos 1 centímetro de ancho, que es lo que nos da. Y a partir de aquí vamos haciendo los radios del abanico, que también en la parte exterior pues que tengan 1 centímetro o 1,5 centímetros, que haya espacio para luego poder hacer el agujero y meter el cordón. Yo primero lo que hago es ir dibujando algunos en las zonas en las que cambia de dirección. A ver, medio. Por ejemplo, aquí arriba, ¿vale? Desde el centro marco así unos radios principales y a partir de ahí más o menos voy distribuyendo para que el giro me vaya haciendo de forma uniforme, no se me vayan quedando muy aplanados por aquí. Como no tiene una forma igual, que por aquí está más empinada la curva, pues bueno, para distribuir más o menos los radios de forma progresiva. Pues más o menos. Ahora vamos a recortarlo, vamos a recortar la silueta, ¿vale? Por aquí las solapitas estas. Por aquí vamos a recortar por la parte exterior del abanico, así. Y aquí, y luego vamos a ir recortando las tiras estas, los radios, pero solamente hasta esta zona, hasta el centímetro este que habíamos dejado, ¿vale? Para que haya espacio entre el pie y cuando se empieza a curvar la abertura, que quede ahí una zona alrededor del pie más cerradita, ¿vale? Entonces cortaremos solamente hasta aquí. Lo voy a cortar primero en papel para hacerme la prueba en el pie y a ver si ajusto un poquito la forma de esto. Necesito algo antes de cortarlo en el cuero. Vale, voy a hacer una primera prueba. Le sujeto la parte trasera con cinta de carrocero. Vale. Esto luego lo recortaré porque bueno, esto no tiene más misterio. Ya veo que llega luego, me coge hasta esta zona, o sea que bien, me agarra bien la parte esta del pie. Y las solapitas estas también las veo bien. Y estas de aquí son las que suelen igual dar más problema. En principio no está mal, pero aquí hace un poquito de hueco. Entonces
doblando aquí abajo un poco. Esto por vais haciendo pruebas y vais viendo a ver cómo que me encaja mejor. Ahí. Y en la otra parte un poco lo mismo. Voy a doblar aquí un poquito para que me quede, también queda ahí un poquito de hueco, pues voy a doblar aquí un poquito. Vale. Vale, entonces aquí la parte está que he doblado un poquito para encajarlo mejor a la forma del pie. La voy a sujetar. En el otro lado haré lo mismo. Voy a volver a abrir aquí detrás para aplanar de nuevo. Vale, que bueno, la modificación ha sido mínima, lo podría haber dejado también igual, pero bueno, por ajustar un poquito mejor estas dos solapitas al contorno del tobillo, pues ahora ya usaré esto como patrón definitivo. Voy a cortar el abanico, ya digo, cortamos solamente hasta la parte exterior del primer arco que dibujamos a 1 centímetro de la distancia del pie, entonces esto vamos cortando hasta ahí. Vale, pues ahora vamos a marcar el patrón sobre la cara interna del cuero. Recordar que el mismo patrón sirve para cada pie, pero que hay que voltearlo. Primero para un lado, luego para el otro. Yo en este caso para marcar voy a usar un rotulador permanente de color plateado, porque es lo único que tengo por casa que me marca aquí en este cuero, que es de color negro. Vale, ya tengo el contorno. A mí me gusta también marcar por dónde va la silueta de la planta del pie. Ya hemos dicho que más o menos a 1 centímetro de donde empieza el abanico, y aquí atrás queda más pegadito. A tenerlo de referencia. Pues ahora cortaremos la silueta y luego con un sacabocado haremos agujeros aquí en la punta de las solapitas y en cada tirita del abanico. Vale, entonces para hacer los agujeros usaremos un sacabocados. Yo utilizo el que tiene unos 6 milímetros de diámetro para estos agujeros de aquí arriba, que es para que me quepa el cordón que quiero pasar. Estos de aquí no hace falta que sean tan grandes porque solo tengo que pasar la aguja y el hilo encerado. Para estos utilizo este, que es como un tenedor. Este tienen como unos 2 milímetros de diámetro y entre uno y otro unos 6 milímetros de espacio, pero bueno, que no hace falta ser tan preciso. Entonces, lo que hago es marcar primero los de un lado, luego hacer encajar, porque claro, esto tiene que coserse con esto. Entonces lo que hago es el primer agujero, intentar hacerlo a la misma altura y a partir de ahí hago todos a la misma distancia. Y en el otro lado lo mismo. Vale, pues voy a recortar y hacer los agujeros. Ya tengo hechos todos los agujeros y le he dado un poquito forma redondeada a las solapitas estas, que bueno, eso ya es optativo. Y ahora vamos a coser esta parte de aquí. Vamos a unir este lado con este lado de aquí, uniendo revés contra revés, y este lado de aquí con este lado de aquí, encarando más o menos los agujeros que hemos hecho, y cosemos por fuera. Para ello vamos a utilizar un hilo encerado.
que este en concreto yo lo he comprado en la misma curtiduría que compré el cuero. Cogemos una hebra un poco larguita y unas agujas que sean un poco grandes para que quepa bien por el agujero el hilo, pero bueno, lo suficientemente finas para que nos quepan por los agujeritos que hemos hecho. Y enhebramos una aguja por cada extremo de la hebra. Y ahora lo que vamos a hacer para fijarla aquí, como a unos 3 centímetros o así del borde, abrimos un poco las fibras y metemos por ahí la aguja. La metemos por el medio de la hebra, ¿vale? Y tiramos y ahí ya nos queda fijo. Y en el otro lado, en el otro extremo, hacemos lo mismo. Encaramos revés contra revés, este lado de aquí. Metemos una de las agujas por el primero de los agujeros y lo ponemos más o menos a la mitad de la hebra, en el centro. Meto de un lado hacia el otro la aguja de este lado de aquí hacia el otro lado. Y por el mismo agujero la del otro lado hacia aquí. Y estiro para apretar bien. Vamos cosiendo así todos los agujeros. Cuando lleguemos al final, para rematar, volvemos hacia atrás 2 o 3 agujeros, haciéndolo de la misma manera. Dejamos los 2 cabos en el mismo lado, los cortamos y los quemamos un poquito. Y ya estaría. Pues ahora vamos a coser igual el otro lado, dando revés contra revés y cosiéndolo por fuera de la misma manera. Y en principio ya tendríamos hecho uno de los zapatos. Nos quedaría meter una cuerda para ponérnoslo y ya estaría. Bueno, pues como veis no tiene más misterio que ir metiendo el cordón y ahora estirar. Aquí hacemos un nudito. Y luego seguiremos metiendo por el resto de agujeros al ponérnoslas. Y también le voy a pegar, recortado en cuero, lo que es la suela, la forma de la suela de la planta del pie, por la parte de fuera, la parte lisa del cuero. Le voy a hacer nada, así unas rayaduras para que no resbale tanto, y lo voy a pegar aquí abajo para darle un poquito más de aislamiento y de firmeza a la suela. Que esto también, si se tiene, que yo en este caso no tengo, una llanta de rueda vieja, un neumático, se recorta y también te da un poquito más de aislamiento, de impermeabilidad. Y nada, pues lo pegamos con pegamento de contacto. Vale, pues voy a dejar secar un poquito el pegamento y me las voy a probar a ver.